Hola, bienvenidos. Yo soy la doctora Bocio y estamos en el curso de manejo clínico en enfermedad celíaca, intolerancias y alergias alimentarias. Estamos en el módulo 2 del abordaje médico en alergias e intolerancias alimentarias y vamos a hablar en esta clase número 4 acerca de las alergias mixtas. Como les comentaba, soy médica cirujana, soy especialista en alergia e inmunología clínica y me dedico casi con exclusividad a la alergia alimentaria. Tengo un diplomado en nutrición infantil, soy magíster FINE y estoy certificada 1A en alergias alimentarias, aparte de otros cursos y talleres sobre alergias alimentarias. En este caso les voy a exponer sobre bibliografía de enfermedad mixta, pero también, aparte, acerca de la experiencia clínica que puedo llegar a tener sobre las distintas patologías. Nos vamos a dedicar primero a hacer un repaso acerca de la clasificación de las alergias alimentarias, luego les voy a hablar sobre la esofagitis eosinofílica, que es en donde más vamos a centrar nuestra atención. Posteriormente vamos a hablar sobre la gastritis eosinofílica y sobre la colitis eosinofílica en menor medida, con las conclusiones posteriores. Bueno, haciendo el repaso sobre la clasificación, sabemos que tenemos las alergias inmediatas, las alergias mixtas y las alergias no mediadas. Las que vamos a hacer referencia en esta clase son las alergias mixtas, en donde se combina un mecanismo IgE y no IgE mediado. Y en donde se caracterizan en particular por la invasión eosinofílica del tracto gastrointestinal, conformando la esofagitis eosinofílica, la gastritis eosinofílica y la colitis eosinofílica. Entonces son enfermedades crónicas que están caracterizadas por una variedad de síntomas gastrointestinales con infiltración eosinofílica del tracto gastrointestinal y que muchas veces están acompañadas también de eosinofilia periférica. Los eosinófilos habitualmente están circulando en el torrente sanguíneo y en determinadas ocasiones empiezan a infiltrar las paredes gastrointestinales y a veces empiezan a infiltrar otros órganos, ¿sí? En este caso estamos hablando solamente de gastroenteropatía eosinofílica, y van a ir gatillando síntomas de acuerdo a la localización en donde esté la afectación. Entonces ahí es cuando surge, de acuerdo a la localización, la esofagitis, la gastroenteritis y la colitis eosinofílica. Recordemos que esta clase es para hablar acerca principalmente de la parte clínica y de las generalidades de las enfermedades eosinofílicas, pero no vamos a hablar acerca del diagnóstico ni del tratamiento porque eso lo vamos a afrontar en las siguientes clases. Entonces, en líneas generales, ¿qué síntomas nos va a dar la esofagitis eosinofílica? Generalmente tiene un comienzo inicial en la infancia, ¿sí? Pero puede ocurrir en cualquier edad, con un predominio entre la tercera y cuarta década. En los pacientes pediátricos, el inicio de síntomas promedio inicia al año y un mes y se hace diagnóstico alrededor de los 3 años de vida. Es más común en hombres y en raza blanca, y la incidencia va aumentando en la adolescencia y tiene un pic máximo en la adultez temprana, tercera, cuarta década. Tiene una incidencia de 4 a 10 sobre 100.000 y una prevalencia de 111 cada 100.000 habitantes. Bueno, principalmente, ¿cuál es el síntoma categórico, por así decir, de la esofagitis eosinofílica? Síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En realidad, el 10% de los bebés que recibieron tratamiento para reflujo gastroesofágico tienen finalmente una esofagitis eosinofílica, ¿sí? Entonces, ¿qué síntomas tenemos que alertarnos como para empezar a pesquisar?
una enfermedad eosinofílica esofágica, las regurgitaciones, los vómitos, la rumiación, la inapetencia, la pirosis y el dolor, el llanto posterior a alimentarse o al iniciar la alimentación complementaria, o síndromes más raros como el síndrome de Sandifer, que se caracteriza principalmente por una posición patológica de el rostro del lactante, en realidad una posición anormal, así está descrito en el artículo, una posición anormal de cabeza y cuello, ¿sí? Que es como una hiperextensión exagerada, generalmente con una lateralización, ¿sí? Que muchas veces también puede estar acompañada de melena y de anemia ferropénica. Pero en líneas generales, ¿qué nos tiene que alertar como médicos o como nutricionistas de que un paciente puede estar cursando con una enfermedad eosinofílica? Porque si uno va a los síntomas entre el primero y el sexto, uno dice, bueno, son síntomas que los lactantes tienen habitualmente, o los lactantes que cursan por un reflujo fisiológico a veces lo tienen, a veces pacientes que tienen una enfermedad por reflujo gastroesofágico también van a presentar estos síntomas. Lo que nos tiene que alertar a nosotros en particular es que no existe respuesta al tratamiento con los inhibidores de bomba. Entonces, al dar tratamiento con inhibidor de bomba y ver que el paciente no mejora, tengo que encender esa alarma de que si el paciente ya está cercano al año o un poco más, que tiene inapetencia, rumiación, irritabilidad extrema, con esas regurgitaciones que no ceden, empezar a pensar en que podría llegar a existir una enfermedad eosinofílica invasiva. En niños un poco más grandes y en adolescentes se van a caracterizar más por otros síntomas como lo es la disfagia o la impactación alimentaria, que ese ya es un síntoma más categórico del paciente más adulto en realidad. Y en todos los casos tenemos que considerar que son bebés o son niños o son adultos que tienen un contexto alérgico generalmente importante. Se dice que los pacientes con esofagitis eosinofílica generalmente hacen la marcha atópica, ¿sí? Y han tenido toda la marcha atópica y terminamos diagnosticando esofagitis eosinofílica como el último diagnóstico, ¿sí? Se hace el primer diagnóstico de otro tipo de alergia alimentaria, de dermatitis, de rinitis, de asma, y luego viene la esofagitis eosinofílica. Este cuadro nos divide y nos permite diferenciar cuáles son los síntomas que voy a buscar y pesquisar en los niños y en los adultos. En los niños, de nuevo, los vómitos intermitentes, la respiración, que van a estar acompañadas de cólico, dolor abdominal, trastornos alimentarios. Acá en particular me gusta resaltar esto de lo que dice en el siguiente ítem, no en el otro, que es el último en terminar de comer. En general, los pacientes que tienen esofagitis eosinofílica, pediátricos, se tardan muchísimo en terminar de comer, ¿sí? Y tienen dificultades alimentarias también asociadas, ¿sí? Y pueden tener también variaciones en el crecimiento cuando se generan estos rechazos alimentarios en realidad. Ahora, en el adulto o en el adolescente, los síntomas más frecuentes pueden ser la disfagia y esta impactación alimentaria que es característica de la esofagitis eosinofílica. Siempre que tengamos un paciente que tiene impactación, tenemos que indagar sobre los antecedentes de alergia en general, porque es posible o debemos buscar como médicos, como uno de los diagnósticos diferenciales, la enfermedad eosinofílica, el dolor torácico y hasta la estenosis esofágica. Inclusive, algunos pacientes pueden llegar a tener una variación estacional, ¿sí?, de la esofagitis eosinofílica, y que esto se relaciona en realidad con los recuentos de pólenes que puede llegar a haber. Bueno, en este gráfico vamos a ver posteriormente en las otras clases, como ya lo he referido, los métodos diagnósticos y el tratamiento, ¿sí? Pero vemos cómo las causas de la esofagitis eosinofílica son múltiples, sensibilizaciones a aeroalergenos, ¿sí?, con reactividad cruzada, alérgenos alimentarios,
factores medioambientales, ¿sí? Que van a inducir que exista, aparte de estas anormalidades genéticas, una disminución en lo que es la barrera esofágica y empieza a generarse la migración de estos eosinófilos, ¿sí? Que empiezan a invadir y empiezan a generar los distintos síntomas. Acá vemos cómo el esófago se dilata, pero también empieza a tener áreas de menor calibre y que esto lo podemos ver inclusive a través de de por ejemplo, los tránsitos esófago-gastroduodenales en algunos pacientes, ¿sí? Y empieza a estenosarse muchas veces la pared del esófago si esto se logra cronificar. Bien, vamos a ver cómo inician con una enfermedad inflamatoria aguda y que si esto se prolonga en el tiempo, lógicamente ya empieza a existir una inflamación crónica con cambios irreversibles. Las causas de la esofagitis eosinofílica, los alérgenos más descriptos y en los cuales se van a basar posteriormente las dietas de exclusión, son la leche de vaca, el huevo, el trigo, las legumbres y la soya que los asocian dentro del mismo grupo, estos serían las otras legumbres en realidad, el maní que lo asocian con los frutos secos y los pescados y los mariscos. Se habla que mientras más pequeño sea el paciente, más alérgenos van a estar implicados en realidad. Eso son las generalidades clínicas que tenemos que tener en cuenta en esofagitis eosinofílica. Ahora vamos a hablar sobre la gastritis eosinofílica, que vamos a ver solamente esta diapositiva porque la realidad es que es mucho menos frecuente que la esofagitis eosinofílica. Se presenta en adultos y en niños, pero muy raro en la primera infancia. Síntomas: dolor abdominal, irritabilidad, saciedad rápida, ¿sí? Comen muy poquito y ya están saciados. Vómitos, acompañado de pérdida de peso y en algunos casos terminan con anemia e hipoalbuminemia. Debido a este síndrome malabsortivo en realidad. Eosinofilia periférica, de nuevo se repite como los criterios diagnósticos, ¿sí? Eosinofilia periférica en más del 50% de los pacientes, y la gravedad va a depender de si está afectado el estómago y el intestino delgado, solamente el intestino delgado, y de acuerdo a la profundidad de esta infiltración por el eosinófilo, que va a condicionar estos cambios crónicos irreversibles en algún momento si es que no se toman los recaudos necesarios. Bien, dentro de la gastroenteritis eosinofílica, los alérgenos implicados son múltiples, en realidad, como en casi todas las enfermedades. Ahora, la colitis eosinofílica es la menos frecuente entre la patología eosinofílica, pero impresionaría que esta colitis eosinofílica cada vez empieza a tomar un poco más de importancia en realidad. Y acá empiezan a surgir relaciones que se han ido viendo en los distintos estudios, en donde en particular se puede relacionar la enfermedad eosinofílica, perdón, la colitis eosinofílica, con otras enfermedades gastrointestinales. Y en los niños en particular se asocia con otros tipos de alergia alimentaria, ¿sí? Por ejemplo, con proctocolitis alérgica. En cambio, los adolescentes también, estas colitis eosinofílicas pueden estar relacionadas con enfermedades inflamatorias intestinales o enfermedad celíaca. La colitis eosinofílica nos va a dar dolor abdominal, diarrea, mucosa, acuosa, sanguinolenta y finalmente, si esto se prolonga en el tiempo, nos puede llegar a dar una falla de medro a largo plazo. Este cuadro es el mismo que vimos en la clase anterior, en donde evaluábamos todo lo que eran las alergias retardadas, pero seleccioné solamente la parte de las enfermedades mixtas, de las eosinofílicas, para que podamos verlo más claramente acá. Entonces, en lo que es la esofagitis eosinofílica, en realidad lo mismo que decíamos
al principio, cerca del 10% de los niños a los cuales tratamos como enfermedad por reflujo gastroesofágico van a tener una esofagitis eosinofílica. Alérgenos implicados: la leche de vaca, la soya, el huevo, el trigo, el maní, todo lo que son mariscos y pescados. Genera rechazo alimentario, pero la condición general, en líneas generales, por lo menos en un principio, es buena y a veces te puede llegar a comprometer el crecimiento. Vómitos, sí; regurgitación, sí; hay dolor abdominal, pero no existe constipación, sí; podría llegar a haber una diarrea acuosa, pero no hay diarreas sanguinolientas ni mucosas, ni hay dolor abdominal más bajo. Tampoco hay síntomas agudos, no hay fiebre, no hay letargia, no hay shock, y podría llegar a existir en algunos casos prolongados y con mucha afectación, anemia e hipoalbuminemia. Ahora, si hablamos de la gastroenteritis eosinofílica, surge en los primeros años de vida, hasta la adultez. En realidad es amplio rango. Los alérgenos, de nuevo: leche de vaca, huevo, pescados, mariscos, soya, todo lo que son frutos secos, trigo. Puede tener cierto rechazo alimentario y se compromete el estado general, principalmente con afectación del intestino delgado, con una falla de Medro, con vómitos, con regurgitación, con dolor abdominal, en donde puede existir diarrea desde acuosa, mucosa a con sangre, y distensión abdominal. No existen síntomas agudos en realidad, no hay fiebre, no hay letargia ni shock, y en el caso del síndrome malabsortivo finalmente puede terminar con una anemia y una hipoalbuminemia. Ahora, la colitis eosinofílica, dijimos que es una enfermedad que también abarca desde los primeros años hasta la adultez. Los principales alérgenos son leche de vaca y huevo. No hay rechazo alimentario, pero sí se compromete en la condición general, el estado general del paciente. El crecimiento no es el adecuado. Tienen vómitos, podrían tenerlos en realidad, pero se caracterizan más que todo por diarreas acuosas, mucosas, sanguinolientas, con distensión abdominal, con dolor abdominal, y en donde generalmente no hay síntomas agudos, no hay fiebre, no hay anemia ni hipoalbuminemia, y tampoco este tipo de diarrea nos va a conducir hacia letargia ni shock. Bien, entonces este cuadro, de nuevo, es súper útil para tenerlo en la consulta, para poder mirarlo, para poder unirlo con el otro cuadro, que en realidad están todos dentro del mismo cuadro en el artículo, para siempre tenerlo para poder empezar a sospechar de este tipo de patologías. Entonces, como conclusiones, en realidad estos síntomas son variables de acuerdo al tracto gastrointestinal que esté afectado, ¿sí? Dijimos que puede haber afección eosinofílica en el esófago, a nivel gastroduodenal y a nivel colónico en realidad. Muchos de estos pacientes tienen síntomas atópicos acompañantes, y si hacemos una buena pesquisa, probablemente encontremos una marcha atópica de base en los pacientes que son adultos. Debemos incorporar la búsqueda de enfermedades eosinofílicas en los pacientes también con un diagnóstico previo de alergia alimentaria. Dijimos que los pacientes con diagnóstico de alergia alimentaria, los niños, se relacionaban, por ejemplo, con la presencia de colitis eosinofílica. Y también las enfermedades eosinofílicas tienen que ser puestas, tienen que ser visibilizadas dentro de nuestros posibles diagnósticos. Muchas veces nos encerramos en el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, o esto es una colitis o una proctocolitis alérgica, y a su vez hay un reflujo. Y a veces lo que puede estar sucediendo en esos pacientes es que estén empezando a desarrollar una enfermedad eosinofílica, y que si nosotros notamos que los síntomas, en particular de esofagitis eosinofílica, se mantienen en el tiempo, no responden a los inhibidores de bomba, ni a la dieta materna que yo estoy haciendo con la mamá, y el reflujo persiste, y hay rumiación, y hay dolor,
y empieza a haber rechazo alimentario, se nos tienen que encender las alarmas para empezar a pesquisar este tipo de patologías. ¿Y por qué? Bueno, porque el tratamiento en este tipo de patologías es diferente, ¿sí? Puede implicar también la utilización de determinados fármacos que no los vamos a utilizar en otro tipo de enfermedad alérgica, y también, lógicamente, la búsqueda, como vieron en la diapositiva en donde tenemos el gráfico, es diferente. Se basa en buscar la histología de estos pacientes, que ahora lo vamos a ver en los métodos diagnósticos, pero es distinta. Entonces, primero, para yo llegar a pedir una endoscopia para evaluarla, primero la tengo que pesquisar, ¿sí? Y por eso la idea era que en esta clase quedaran en claro los síntomas, principalmente de la esofagitis eosinofílica, que es la más frecuente, en donde se me tienen que encender las alarmas de que tengo que ir a pesquisar enfermedad eosinofílica. Pueden seguir en las redes a la Academia NutriActive para estar informados y para tener toda la información de las nuevas capacitaciones que están preparadas.